¿Qué tal amigos? Tenemos en el taller un León 2016. Aquí le vamos a cambiar las pastillas traseras. Recordándote que este sistema pues es electrónico y solamente para cambiarlas tienes que abrir los pistones con el escáner. Aquí te muestro el sistema para que te familiarices cuando llegue alguno a tu taller. Esto que ves aquí pues prácticamente es el mecanismo electrónico. Vamos a regresarle poquito, vamos a pausarle aquí. Este de aquí es el sistema. Por medio del escáner obedece y te regresa el pistón. Es un pistón común y corriente que conoces con otros carros. Esperemos se vea un poco aquí el mecanismo de este vehículo. Pues bien amigo, lo que tienes que hacer pues es meter el escáner. Nosotros tenemos una interfaz de launch y lo que vamos a hacer ahorita pues es borrar los códigos. Ok amigos, pues ya estamos ahorita en la función de checar el código. Aquí lo que tienes que hacer es irte a funciones especiales. Una vez dentro te vas al cambio de freno, lees los requisitos. Uno de ellos, pues el principal, es que el de estacionamiento no esté activado o apagado. Vamos a aceptar, nos vamos a electrónica de frenos y aquí le vamos a leer el código, que el código es el que tenemos nosotros y aparece el siguiente. Dice modo de cambio de guarniciones activo, el C10-1100. A continuación te voy a dejar un pequeño descripción del video. Fue lo único que encontré en la web. Realmente no hay mucho. Espero no confundirte, pero esto es lo que encontré. Vamos a ponerlo ahorita en otro pequeño videito que hice antes de borrar. Código C1011, modo cambio de guarniciones activo. Amigos de Afin Auto Automotriz, aquí te dejo esta información relacionada a este código. No quisiera confundirte, pero fue lo que encontré en la red sobre este código, espero te sirva. El código de avería C1011 en un vehículo generalmente está relacionado con el sistema de frenos. En particular, indica un modo cambio de guarniciones activo. Esto sugiere que el sistema de frenos ha detectado un problema relacionado con el cambio de las pastillas de freno. Las posibles causas de este código de avería pueden incluir pastillas de freno desgastadas. Si las pastillas de freno están desgastadas más allá de un límite seguro, el sistema de frenos puede activar este código. Sensores de desgaste de las pastillas de freno defectuosos. Los sensores que monitorean el desgaste de las pastillas de freno pueden estar defectuosos o dañados, generando una lectura errónea. Problemas en el sistema de frenos. Puede haber un problema en el sistema de frenos, como un fallo en el cilindro maestro o en el sistema de frenado antibloqueo, ABS. Fallas en la unidad de control del freno. La unidad de control del freno, que gestiona el sistema de frenos y recibe información de los sensores, podría tener algún problema. Dado que el código de avería específico puede variar según el fabricante y el modelo del vehículo, es recomendable consultar el manual del propietario del automóvil o ponerse en contacto con el servicio técnico del fabricante para obtener información específica sobre el código C1011 en tu vehículo en particular. Bien amigo, pues aquí ya como viste, esto fue lo que encontré. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues borrar el código. Vamos a darle borrar. Y fíjate lo que va a aparecer. Me sigue apareciendo el código, pero pues mejor hago mi trabajo enseguida. Ok amigo, aquí te voy a mostrar cómo es el ruido para abrir los calipers. Damos clic en abrir caliper de freno trasero y vamos a escucharlo. Aquí se escucha cómo se están abriendo. Pásame la tablet, ¿no? Aquí ya están, aquí es una muestra nada más para que escuches tú cómo se escucha y también cómo cierra. Te voy a mostrar los dos ruidos. Aquí ya están abiertos.
dice que los calibradores del freno han sido abiertos y los calibradores del freno han sido abiertos. Por favor, reemplacen las pastillas de freno trasero. Los pistones de calibrador no se mueven de nuevo en el calibrador. Esto es normal. Para que lo cheques. Ahora voy a mostrarte cómo se cierra. Damos en cierra calibradores de freno trasero. Aquí ya nos dice que se van a cerrar. Vamos a escuchar. Y aquí ya se cerraron, se escucha el ruido. No alcancé a grabar al momento, una disculpa, pero se ve cómo se cierra el pistón. Aquí nos dice los calibradores del freno ha sido cerrado, el LED en el interruptor del freno de estacionamiento y la lámpara de advertencia del racimo de instrumentos probablemente continuará a parpadear rápidamente. Esto debe pararse después del ciclo de freno de estacionamiento on, entonces off de nuevo. Bien amigos, pues aquí te mostré cómo se escucha al abrir y el cerrar y cuáles son las funciones. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Bueno, antes de continuar con este video, pues nada más una disculpa, el video cómo quitamos las pastillas y cómo estamos armando, pues no tuvimos un éxito, nos salió dañado. Pero aquí te muestro ya cómo se armó el caliper con sus pastillas nuevas. Pusimos los tornillos de caliper y su seguro de balata. Y aquí te voy a mostrar cómo cerrar el pistón. Pero antes de eso, pues quiero mostrarte los códigos que tiene el vehículo. Aquí los vamos a leer y pues tenemos dos códigos. ¿Te acuerdas que era uno? El otro nos salió pues en el transcurso de quitar y poner las pastillas. Dice electrodo de freno de estacionamiento izquierdo, alimentación de corriente, interrupción. Y el otro, el que nos salió en un inicio. Aquí lo que voy a hacer es borrarlos y solamente nos quedamos con el primero, en el que nos salió al inicio del video. Modo de cambio de guarniciones activo. Aún aquí, amigo, te muestro que aún con ese código, pues puedo cerrar muy bien los calipers. Aquí te voy a mostrar cómo cerrar los calibradores de freno trasero. ¿Escucha el ruido? ¿Qué le estás haciendo? Bien, aquí ya lo cerró y esto es lo que nos pone en la descripción. Dice, los calibradores del freno han sido cerrados, el LED en el interruptor de freno de estacionamiento y la lámpara de advertencia del racimo de instrumentos probablemente continuará a parpadear rápidamente. Esto se debe pararse después del ciclo de freno de estacionamiento on, entonces off de nuevo. Bien amigos, aquí te muestro con qué código se quedó. Después de varios intentos, pues logramos borrarlo, pero aún con el código podemos abrir y cerrar las pastillas, perdón, los pistones para reemplazar las pastillas de freno. Espero te haya servido este video amigo, pues dale like, suscríbete para seguir subiendo más contenido. Hasta el próximo video.